Hoy vamos a interiorizarnos un poquitito en el plan eterno de Dios y vamos a centrar nuestra atención en la persona de Enoc. Creo que los que estamos siguiendo la lectura bíblica diaria ya hemos considerado y leído sobre Enoc, ¿no es cierto? No vamos a agotar el tema hoy, sino que hoy vamos a ver algunas particularidades. Enoc vino a ser un protagonista en el plan de Dios. El plan de Dios es eterno. Fue concertado allí, ya se nos explicó y lo hemos estudiado, en la eternidad pasada. ¿Cuándo exactamente? No sabemos. Pero sí, la palabra de Dios nos da a nosotros la idea clara de que se ha ido desarrollando de una forma progresiva. Vamos a orar. Padre Celestial, cómo no darte gracias por este hermoso tiempo que nos has concedido. Sobre todo, Señor, el que nos permitas rodear tu palabra con tanta libertad. Por eso te pedimos que tu Espíritu nos ayude, nos auxilie, nos dé esa iluminación, Señor, y ese anhelo para aceptar, recibir y atesorar tu preciosa palabra, porque en ella hay vida y vida eterna. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Primeramente veremos que el nombre Enoc, en hebreo, Anok, significa consagrado. Y aquí vemos un poco el designio divino en cuanto a que los papás, o el papá particularmente, de Enoc, le pusiera ese nombre, consagrado. Y por lo que vamos a ver, vamos a llegar a comprender de qué tipo era su consagración y cuál era el propósito que Dios tenía para él en su vida. ¿No es cierto? Ya su nombre anuncia o anticipa lo especial que llegaría a ser para Dios. Este fue un hombre muy especial, diferente a muchísimos santos del Antiguo Testamento. Este se resalta particularmente, y lo vamos a ir comprendiendo. Primero vamos a ver por su ascendencia ancestral, pertenece a la cadena generacional piadosa. ¿Entiende lo que significa ancestral? Desde la persona hacia atrás, sus antiguos, ¿no es cierto? Mediante la cual Dios desarrolló su plan de redención eterno a través de los siglos. Porque aquello que sucedió en la cruz del Calvario comenzó como en un plan perfectamente desarrollado desde antes de la fundación del mundo. Y esta cadena piadosa, porque hay una línea establecida en las Escrituras, que es la línea piadosa, la línea generacional, de la cual vendría al tiempo establecido el nacimiento del Señor Jesucristo. Esa es la línea piadosa. Y vamos a ver también, de más está decir, que el mismo Enoc vino a ser un eslabón muy destacado en dicha cadena. Eslabón, eslabonado, uno al otro. En esos eslabones, uno detrás de otros, no hubo impíos, hubo píos, los cuales Dios fue usando generacionalmente. Consideremos con cuidado una parcial genealogía regresiva. Y esto sí, vamos a tener que tomar mucha atención,
de la línea piadosa que nos ofrece el doctor Lucas, Lucas 3, del 36 al 38. El doctor Lucas hizo un trabajo maravilloso, evidentemente guiado por el Espíritu Santo, y nos relata una genealogía regresiva. Verso 36. Abran todos sus Biblias allí. Es bueno que vayan con el dedo siguiendo, por si yo me equivoco, para que tengamos memoria audible y memoria visible también. ¿Estamos allí? Dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. Pongan su dedito ahí. De ahí vienen los semitas, o sea, los hebreos. Hijo de Sem. Sigue adelante. Hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared. Verso 37, para los que aún no lo han encontrado, porque siento todavía papelitos. Hijo de Manalalel, hijo de Cainán, verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esta es la línea piadosa, o sea, la línea que a través de los siglos fueron haciendo y cumpliendo los designios divinos. O sea, Dios cumplió su propósito en cada uno de ellos. Por eso figuran en la línea piadosa. No es de extrañar que no se hace referencia a Abel. Recordamos a Abel. Él era piadoso. Y por ser tan piadoso, su hermano tuvo tanto celo de él que lo mató. ¿No es cierto? Pero él no figura en esta línea piadosa. Primero porque no tuvo prole. Él no tuvo hijos. Y segundo porque fue cortada su vida prontamente. O sea, Abel, quien fuera muerto por Caín, su hermano. Este fue el primer fratricidio. O sea, fratricidio es aquel que un hermano mata a otro. Así se llama, o se llamó hace mucho tiempo legalmente, y creo que sigue siendo lo mismo. Pero en cambio, figura el que le sustituiría en la línea piadosa, generacional. Porque esa línea no debía cortarse. Entonces, vamos a leer aquí, para comprobar tal concepto, leemos en Génesis 4, 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, aquí vemos una reflexión personal de Eva, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Entienden? Ese lugar le correspondía a Abel. Pero como fue quitado, Dios sustituyó a Abel y hizo nacer a Set. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí hubo cambios. Y debemos llegar a entender que esos cambios fueron producidos
por la influencia progresiva de estas familias que eran pías, que hacían la voluntad de Dios. La influencia progresiva de esta línea piadosa fue haciendo la diferencia. Y eso nos lleva a una reflexión. ¿Hago yo la diferencia en el barrio? ¿Hago yo la diferencia entre mis vecinos? ¿Hago yo la diferencia entre mis compañeros de trabajo o de estudio? Ellos lo hicieron, porque es a partir de ese momento del nacimiento de Set que se produce cambios. El testimonio eficaz de estas familias fue logrando que entre sus contemporáneos pudiera llegar a tener una idea o noción de la realidad de un Dios vivo y verdadero. ¿Quién logró estimular ese sentir o ese pensar o esa inclinación? Fueron los temerosos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora vamos a Génesis 5:3 para confirmar el nacimiento de Set. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Antes habíamos leído una genealogía regresiva y aquí la vemos hacia adelante. Ahora vamos a Génesis 5, 18, 20. No se cansen los deditos porque hay bastante para leer. Digo por las dudas, los míos ya tienen reuma, pero algunos son jóvenes ahí. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Este es el personaje que tenemos que centrar todo, o sobre él vamos a investigar inclusive en próximas entregas de mensaje. 5:19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Por si quieren decir algo, los años son reales, hermano. Son reales, no están inflados, son reales. 21 ahora. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 22. Y caminó Enoc con Dios. Después, o sea, hubo un tiempo que no fue así para Enoc, pero dice, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Todo esto lo vamos a ver a posteriores, en otro momento, en otro mensaje, porque hay mucho para aprender en estos pocos versos sobre Enoc, hay mucho para aprender para nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Y fueron todos los días de Enoc 365 años, o sea, coincidentemente es nuestro año actual, ¿no es cierto? ¿Tendrá que ver algo? No lo sé, pero hay una hermosa coincidencia ahí para que usted y yo no digamos, no, hoy es día, este año es mío. Puedo vivirlo a mi manera, o este día puedo vivirlo a mi manera. Ahora vamos a un particular detalle. De Abraham se dice que le fue mandado el andar delante de Dios, de Abraham, ¿no es cierto?
Génesis 17:1, está cerca de donde estaban ustedes ahí. Génesis 17:1, ya lo tienen que haber leído también en sus casas. Dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué dice ahí? Anda delante de mí. ¿Y qué dice después? Y sé perfecto. ¿Por qué nosotros nos conformamos con tratar de hacer lo que podemos? Cuando nuestra conformidad debería ser alcanzar o morir en el camino de la perfección. Sin embargo, muchos siglos antes, después de la caída de la raza humana en el Edén por causa de la desobediencia, y eso hay que tenerlo bien en claro, por causa de la desobediencia, podemos leer que solo se dice de Enoc y de Noé que caminaron con Dios. Solamente esos dos personajes. El bisabuelo, Enoc, y el bisnieto, Noé, los dos de la misma familia. Uno el bisabuelo y el otro el bisnieto. Y los dos tuvieron la gran particularidad, privilegio y experiencia de caminar con Dios. Vamos a Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Todo eso los vamos a ver, esos versículos bien interiorizándonos, porque si hay algo que al leer la Escritura podemos llegar a comprender, que los cambios sucedieron, y grandes cambios, del hombre natural al hombre espiritual, de un hombre ordinario a un hombre de excelencia, de una vida terrenal fue trasladado a una vida celestial. Todo eso sucedió con este gran hombre de Dios. Vamos a Génesis 6:9 ahora. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y aquí pongan el dedito. Cuando se refiere perfecto en sus generaciones, está dando a entender la línea piadosa que le precedía a Noé. Esas son las generaciones perfectas. Con Dios caminó Noé. O sea, el bisabuelo caminó con Dios y el bisnieto caminó con Dios. Recuerden que el hijo de Enoc fue Matusalén y el hijo de Matusalén fue Lamec y el hijo de Lamec fue Noé. Para que comprendamos la importancia de los eslabones en la cadena piadosa. Y Dios cumplió su voluntad en todos ellos. Lo que debemos prestar mucha atención es que Enoc, el bisabuelo, fue traspuesto al cielo y que el bisnieto Noé fue preservado con su familia de la aniquilación del diluvio
porque ellos deberían repoblar el mundo. Y ese era el designio de Dios, ese era el plan de Dios, y así fue desarrollado. Para que podamos entender la grandeza de estos dos familiares, y les llamo familiares porque lo eran, ¿no es cierto?, y la influencia que tiene la familia, también se destaca en ello, debemos leer en Hebreos 11 del 5 al 6. Ya pronto terminamos, hermanos, así que ya no suspiren. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11, versos 5 al 6, leo nuevamente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y aquí viene algo muy interesante. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo podemos saber que él tuvo testimonio? Déjeme decir, la conciencia testifica al corazón del hombre. La conciencia testifica al corazón del hombre. Y él supo que agradaba a Dios porque caminaba al lado de Dios. ¿Cuántos años caminó? 300 años. Y a nosotros nos cuesta caminar un día. ¿Qué digo? Muy optimista soy. Un rato. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tenemos que aprender de este personaje? 11:6 de Hebreos. Pero sin fe es, ¿qué dice ahí? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Acercarse a Dios no podemos ir así titubeando, porque Él es espíritu, no lo palparemos, pero Él está, Él existe, Él es real. Él ha sido mi creador y cuando yo lo recibo en mi corazón es mi redentor eterno. Nunca dudemos eso, hermanos. Nunca dudemos eso. Dios es real. Entonces, que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no es deudor de nadie, y todo aquel corazón que genuinamente busca a Dios recibe recompensa. Por eso habla de galardones. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, y esto es muy importante, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia no viene por las obras, la justicia viene por la fe. Las obras vienen por la fe. Así es, ¿no es cierto? Y esto simplemente la última reflexión sobre la fe. Podemos decir que no se compra ni se vende, ni se presta. No se compra, ni se vende, ni se presta, porque es algo personal, sino que se recibe de parte de Dios. Él es el dador. Todo eso lo vamos a ver en otros momentos,
Por eso es que debemos vivir dando gracias a Dios. ¿Cómo vives tú? No hay otro camino que agradar a Dios dándole gracias, porque hemos recibido el regalo más sublime de los cielos, cuando Él envió a su Hijo como el pan de vida. Y no solo que hemos recibido el regalo en ser perdonados, sino que nos ha dado la herencia en la eternidad, junto a Él en su presencia. Y tú y yo no lo merecíamos. Y si alguno cree que lo merecía, tan equivocado está que va a tener que rever la obra de Cristo en su vida. Porque Jesucristo derramó su sangre por todos los pecados del mundo. Estaba incluido el tuyo y el mío. Y no busquemos de que yo soy mejor que el otro, porque no hay pecado pequeño ni pecado grande en cuanto a la ofensa de Dios. Todos y cada uno ofenden a Dios. Y Dios logró llevar a través de los tiempos, a través de los siglos, una línea piadosa que fueran cumpliendo su voluntad hasta llegar al nacimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Y ese Cordero de Dios me redimió a mí y te redimió a ti. ¿Tú has sido redimido por la sangre del Cordero? Amén. Y si tienes dudas, pregúntale a Dios, ¿qué pasa conmigo? Pregúntale a Dios. Porque eso es lo que vamos a entender en cuanto a Enoc. Alguien le habló a Enoc. Alguien convirtió a Enoc. Alguien enseñó a Enoc. Porque el hombre no nace sabiendo las cosas espirituales, ni tampoco pueden ser inculcadas por sus padres, por más piadosos que sean. ¿Por qué? Porque el corazón necesita ser convertido para llegar a tener comunión con el Dios vivo. Recuerden que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Esa es la conversión. Porque podemos haber leído sobre Dios, pero no haber conocido al Dios verdadero, hasta que no haya la conversión que hace que pasemos de muerte a vida. Y nosotros estamos vivos porque hemos sido redimidos y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, gracias hermanos por vuestra atención. Gracias porque he sentido las páginas de la Biblia cuando se mueven. Es música. Es una música espiritual. Lástima que los sistemas modernos han quitado esa experiencia. Porque ahora son con la yemita de los dedos, hacen para arriba, hacen para abajo, y abren la pantalla y cierran la pantalla. Yo no lo puedo hacer, quizás hable porque no lo puedo hacer, porque mi vista no me alcanza, pero el que lo hace, bueno, pero que no se olvide de leer la Escritura tal cual debe ser leída. Tomar el libro. Al Señor le agrada que tomemos el libro. Oremos y luego voy a pasar a pedir a mi hermano que venga
a terminar con el servicio. Antes de eso quiero recordarles, recuerden lo que hemos visto con Enoc, ha sido simplemente una introducción, porque sobre la persona de él vamos a aprender mucho. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa mañana que nos has concedido. Gracias por tu preciosa palabra que es viva y eficaz. Y hemos leído porciones que quizás muy pocas veces se leen, pero, Señor, nos hacen ver tu precioso plan en su desarrollo, Padre. Bendícenos, que atesoremos estas verdades y que tengamos disposición para que tú obres también como has obrado en la vida de Enoc. Tú obres en nosotros como has obrado en la vida de Noé, también tú obres en nosotros. En el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.